Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer estas mini bolsitas a crochet, que son muy facilitas de hacer. Están hechas solamente con dos cuadraditos granny. Lleva aquí unas tiritas que he hecho simplemente con cadenitas para poderlo cerrar, tal que así. Tiene una medida de 8 centímetros por 8 centímetros. El material que he utilizado es un hilo de 2 milímetros de grosor aproximadamente. Voy a necesitar una agujita de 3 milímetros y medio. Vamos a necesitar también unas tijeritas y una agujita lanera. Esta vez voy a combinar estos dos colores. Voy a empezar con este de aquí más marroncito. Vamos a comenzar haciendo la primera vuelta del granny. Entonces lo que hacemos es empezar con un círculo mágico, nos colocamos así la hebrita en la palma de la mano y envolvemos nuestros dos deditos. Se nos va a formar así una X. Cogemos nuestro ganchito, lo pasamos por debajo y cogemos la hebrita de arriba. Sacamos por aquí, sujetamos con nuestro dedito para que no se nos escape y hacemos un punto de cadena. Ahora vamos a hacer 2 puntos de cadena más. Esta cadenita nos va a contar como nuestro primer punto alto. Ahora vamos a trabajar dentro del círculo 2 puntos altos más. 1 y 2. Vamos a hacer ahora un punto de separación con una cadenita y vamos a trabajar otro grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a ajustar ahora un poquito el círculo para que me sea más fácil trabajar y lo que hago es tirar de esta hebrita de aquí. Volvemos a hacer ahora un punto de cadena de separación y otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Un punto de separación de nuevo y nuestro último grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3 y que no se nos olvide el último punto de cadena de separación. Ahora ajustamos el círculo un poquito y vamos a cerrar vuelta. Vamos a cerrar vuelta buscando el tercer punto de cadena que hemos tejido. Aquí vamos a introducir y vamos a cerrar con un punto raso. Tomamos hebra y sacamos también por este loop. Ahora hacemos un punto de seguridad, vamos a cortar la hebra vamos a tirar del loop y vamos a ajustar ahí bien. Vamos a cerrar ahora un poquito más nuestro círculo mágico y vamos a esconder la hebrita atrás. Entonces tiramos de aquí de la hebra, yo no tiro demasiado, quiero que me quede más o menos así de cerradito el círculo. Y ahora voy a enhebrar mi agujita lanera. Con la aguja lanera enhebrada vamos a ir introduciendo así entre los puntos. Para que a mí no se me abra el circulito me gusta regresar una hebrita y, ¿ves? Así, y avanzo un poquito más. Vuelvo a hacer lo mismo, regreso un puntito y avanzo. Así entre los puntos. Y aquí ya podríamos cortar. Bueno, pues vamos a comenzar ahora nuestra segunda vuelta. Como ves aquí, la segunda vuelta va a estar formada por esquinas. 1, 2, 3 y 4 esquinitas. Pues vamos a hacerlas. Vamos a introducir nuestro ganchito en uno de los espacios de separación que hemos tejido con una cadenita. Yo normalmente me pongo la hebrita aquí abajo para poder trabajar en uno de ellos de aquí arriba, por ejemplo en este.
Introduzco mi ganchito y me cojo mi siguiente color. Vamos a tomar la hebra, la vamos a sacar por aquí y vamos a hacer 3 puntos de cadena. Mira, a mí me gusta colocarme la colita esta aquí, verás. Me la coloco por aquí, introduzco mi ganchito por debajo y hago mi primer punto de cadena. Así ya me queda esta hebrita atada. Ahora ya la puedo dejar ahí colgando, me cojo mi ganchito y hago mis otros 2 puntos de cadena. Ahora mira, me coloco la hebrita a este otro lado izquierdo, en mi caso, lo que soy diestra, y voy a hacer 2 puntos de cadena dentro de ese mismo espacio. La hebrita de aquí me la coloco así y así puedo irla escondiendo a la vez que tejo. Hago 2 puntos altos. Vamos a hacer un punto de separación para todas las esquinas y vuelvo a trabajar 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Ya tenemos nuestra primera esquinita hecha. Nos vamos a saltar al siguiente espacio entre 3 puntos altos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos, un punto de cadena de separación y 3 puntos altos en el mismo espacio. Uno por aquí, 2 y 3. Ya tenemos nuestra segunda esquinita formada. Nos vamos al siguiente espacio y volvemos a hacer igual, 3 puntos altos, un punto de separación y 3 puntos altos en el mismo espacio. Ya tenemos así nuestra tercera esquina formada. Nos saltamos al siguiente espacio entre grupitos y volvemos a hacer lo mismo. 3 puntos altos, un puntito de separación y 3 puntos altos. Voy a coger hebra, que me quedo sin hebra. Ya estoy aquí de nuevo. Ahí están. Ahora vamos a terminar vuelta buscando de nuevo el tercer puntito de cadena. Introducimos por ahí y cerramos con un punto raso. Hacemos nuestra cadenita, cortamos hebra, tiramos del loop y ya tenemos aquí nuestra segunda vuelta hecha. La tercera y la cuarta la vamos a hacer igual que te voy a mostrar ahora, lo único, mira, esta es la tercera, como ves aquí tenemos un grupito de 3 puntos altos. Esta vuelta y esta van a ser igual, lo único que en lugar de quedarnos un grupito aquí de 3 puntos altos, en la siguiente nos van a quedar 2, pero se va a tejer igual, ¿vale? Vamos a hacer juntas esta completa y así ya puedes tú trabajar la cuarta solito o solita. Vamos a comenzar vuelta de nuevo dejándonos la colita aquí en esta parte inferior y vamos a introducir en uno de estos dos espacios en el que queramos, por ejemplo en este. Introducimos nuestro ganchito y tomamos nuestro siguiente color. Sacamos hebra y si quieres hacer el truquito que yo hago para anudar la primera cadenita,
La colocas la hebrita así en ese lado y sacamos para hacer la cadena. Ahora tejemos otras 2 más. Ajustamos ahí bien el punto y trabajamos 2 puntos altos en ese mismo espacio. 1 y 2. Como vamos a hacer esquina, vamos a hacer un puntito de cadena y vamos a hacer otros 3 puntos altos en ese mismo espacio. 1, 2 y 3. Ahora nos vamos a saltar a este espacio que tenemos aquí y vamos a trabajar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ya estamos formando aquí uno de los lados. Ahora nos toca hacer esquinita. Entonces volvemos a tejer 3 puntos altos. Un punto de cadena y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos ahora a por el lado. Vamos a hacer 3 puntos altos en ese espacio. 1, 2 y 3. Vamos ahora a formar de nuevo esquina. Hacemos 3 puntos altos, un punto de cadena de separación y 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Tejemos ahora el ladito. Esto nos lo colocamos por aquí atrás para irla pudiendo meter a la vez. Ahora hacemos 3 puntos altos en ese espacio. 1, 2 y 3. Nos vamos ahora, voy a esconder un poquito este de aquí, ya está. Nos vamos a la esquina y formamos esquina. 3 puntos altos, un punto de separación y de nuevo 3 puntos altos. Voy a repetir lo que se me había ahí, no había cogido la hebra completa. Ahí está. Nos toca hacer ladito, así que un grupo de 3 puntos altos. Cerramos vuelta, así que buscamos el tercer punto de cadena, introducimos, cerramos con un punto raso, hacemos el puntito así de seguridad, cortamos nuestra hebra, tiramos del loop y ajustamos. Ya tenemos nuestra tercera vuelta hecha. Bueno, ahora vamos a hacer la cuarta, como ya te he explicado antes, haciendo las esquinitas y en los lados vamos a necesitar 2 grupos de 3 puntos altos, uno por aquí y otro por aquí. Cuando terminemos la vuelta, antes de cerrarla, nos volvemos a ver. Bueno, ya he completado esta cuarta vuelta y ahora para terminar este granny lo que vamos a hacer es tirar de la hebrita así, cortamos, tiramos de este loop y se nos queda así como sin terminar el punto. Y ahora vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Con la agujita lanera enhebrada lo que vamos a hacer es buscar este punto alto que tenemos aquí, no en la cadenita, sino en el punto alto.
y vamos a introducir nuestro ganchito por debajo de la espiguita y nos traemos la hebra hacia nosotros. Ahora vamos a formar lo que es una espiguita justo para que quede encima de la cadenita y así tener todos los puntos necesarios para unir con el otro granny. Entonces lo que vamos a hacer es introducir por esta espiguita que tenemos aquí, de este punto que acabamos de terminar, introducimos por esa espiguita y cogemos la hebrita que tenemos justo detrás debajo del punto, ¿ves? Esta de aquí. Cogemos así por las dos hebritas e introducimos nuestra aguja. Así se nos forma, ¿ves? Una espiguita. Tiramos así un poquito para asemejarla a las siguientes espiguitas y así ya nos queda muy bien cerrado el granny. Ahora nos vamos por la parte de atrás y vamos a ir escondiendo esta hebrita. Lo vamos haciendo pues como a ti más te guste. Yo suelo bajar un poquito por aquí, introduzco así por aquí, anudo de nuevo ahí para que no se me escapen los puntos y avanzo. Sigo avanzando por donde vea que me quede mejor, por ejemplo por aquí, bajo de nuevo hacia acá para poderlo introducir un poquito más. Aquí vuelvo a anudar, regresando así alguna hebrita más. Y aquí ya pues podría cortar. Ahora voy a terminar de esconder también estas otras hebritas, igual que acabamos de hacer ahora, pues lo voy a hacer con estas de aquí. Una vez las tengamos escondidas, vamos a necesitar otro granny más como este. Bueno, pues una vez que tengamos nuestros dos cuadraditos tejidos, los vamos a unir. Entonces vamos a poner la parte vista de un granny y la parte vista de un granny, por la parte interior la parte no vista. Y los vamos a tejer a punto bajo, lo voy a hacer esta vez. Entonces nos vamos a ir a una de las esquinitas, vamos a sacar el ganchito por también la esquinita del granny trasero y nos traemos nuestra hebrita. Aquí como siempre, recuerda yo cómo lo hago, ya lo hago siempre así ya me queda mucho más asegurada. Vale, dentro ahora de esta esquinita vamos a tejer un punto bajo, perdón. Ahí está. Ahora vamos a ir buscando punto por punto. Vamos a unir este punto alto con el punto alto de atrás. Así que es buscar esta espiguita con la espiguita de atrás del punto correspondiente. ¿Vale? Y ahí hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, al punto trasero y hacemos un punto bajo. Como ves, yo ya me estoy colocando la hebrita por aquí porque así ya se me va a quedar escondidita. Me voy al siguiente punto, al punto trasero y de nuevo punto bajo. Así voy a continuar uniendo el granny hasta la esquinita. Ya me voy acercando aquí a la esquinita, me queda este punto alto del grupito de 3 que tengo aquí antes de la esquina. Introduzco por la esquina, por ambos grannies, y voy a hacer ahí 2 puntos bajos para que la esquinita me quede así redondeada. ¿Ves? Ahí ya está. Ahora hago igual que antes, sigo buscando punto por punto y sigo uniéndolos así. En la próxima esquinita haremos lo mismo. En lo que es el espacio de cadena, aquí haremos 2 puntos bajos y seguiremos uniendo hasta la parte superior de la bolsita, que sería esta de aquí. Y aquí nos volvemos a ver. Bueno, pues yo ya me voy acercando por aquí a la parte superior del bolsito. Me queda este puntito por unir aún y aquí en la esquinita también vamos a hacer un punto bajo y 2. Ahora nos vamos a ir. Mira, separamos así el bolsito para solamente trabajar en uno de los grannies ahora. Y vamos a tejer a punto bajo hasta lo que es
la mitad del granny, que justo es este agujerito de aquí. Entonces voy así trabajando a punto bajo. Ya me quedo contigo, como es muy poquito recorrido, vamos así avanzando. Hasta aquí, hasta el medio. Vale, ahí lo que vamos a hacer es la cadenita pequeñita por donde vamos a introducir la otra más larga. Entonces hacemos un punto bajo ahí y ahora vamos a hacer 8 cadenitas. Probé con 6 y salía muy pequeñito, así que decidí hacerlo con 8. 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vuelvo a introducir en el mismo espacio y vuelvo a hacer otro punto bajo. Ahí está. Ya tengo aquí un circulito, ¿ves? Por donde voy a poder introducir la otra cadenita. Ahora sigo avanzando a puntos bajos hasta aquí, hasta este extremo. Vamos a tejerlos así. Ya nos vamos acercando. Y ahora mira, no sé si recuerdas que cuando comenzamos a unir los grannies solamente hicimos un punto bajo aquí. Esta otra hebrita corresponde a la cadenita que hice para empezar a unir los grannies. Entonces dentro de aquí voy a hacer otro punto bajo. Ahí. Ahora me voy al otro lado y aquí hago otro punto bajo. Y ahora sigo avanzando de nuevo hasta la mitad del granny, que es donde vamos a empezar a hacer la otra cadenita para poder cerrar el bolsito. Entonces avanzamos así. Ya estamos aquí en el medio. Y aquí volvemos a hacer un punto bajo y esta vez yo hice 30 cadenitas. 2, 3, 4, así hasta conseguir 30. Ya tengo por aquí mis 30 cadenitas y vuelvo a hacer un punto bajo en ese mismo hueco. Ahí está. Y ya nos queda así cogidita la cadenita, ¿vale? Bueno, ahora vamos avanzando unos poquitos puntos bajos más. Nos quedan solo este. Por aquí también. Y ya nos vamos acercando por aquí al final. A ver, ese corresponde a ese. Sí, casi hago un punto de más. Vale. Y ahora lo que hacemos es, vamos a terminar de rematar lo que es el bolsito, ¿vale? Lo vamos a poner así. Entonces tiramos de la hebra y cortamos. Yo siempre que voy a cortar digo, ay madre mía, ¿corto o no corto? Venga, corto. Ya está. Ahora sacamos de aquí del loop y vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Bueno, con la agujita lanera enhebrada yo lo que hago es introducir, mira, me voy a uno de los puntitos, a la primera espiguita que encuentro aquí. Vale, pues me voy a la de abajo. Introduzco así. Vuelvo a introducir por esta espiguita, ¿vale? De donde sale esa hebrita. Y me vuelvo de nuevo a esta espiguita, ¿vale? Ahí está. Ya tenemos ahí cerradito nuestro bolso. ¿Ves? Ahora cojo, me voy hacia la parte de atrás, que puedes ir por cualquiera de las espiguitas para disimularlo un poquito. Esto ya es como a uno se le dé un poquito mejor, ¿no? Yo creo, como nos vaya quedando mejor. Ahora que ya tengo la hebrita por aquí dentro, lo que hago es rematarla aquí entre los puntos. Entonces voy pasando así entre ellos y vuelvo a hacerlo de siempre. Siempre regreso a algún puntito para poderlo anudar, ¿vale? Ahí sigo avanzando. Vuelvo a regresar un poquito. Para que no se me escape y que quede súper bien anudado, y ya cuando vea que haya recorrido suficiente pues ya puedo cortar.
Ahí está. Y bueno, pues así nos ha quedado nuestra cestita. Esta es, bueno, nuestra cestita, nuestro mini bolsito. Este sería la cadenita de atrás. Este sería el circulito por donde podemos meter esta cadenita y así poderlo cerrar. Ahí lo ajustamos y ya está. Ya lo tenemos listo. Ya otro más. Mira, ya tengo 3. 2 ya estaban pedidos, así que a ver quién pide el siguiente. Bueno, pues muchas gracias por todo, gracias por ver el tutorial y nos vemos en el siguiente.